Hola amigos, bienvenidos a Puebla en el Cosmos, un programa que es una realidad gracias a la Secretaría de Educación Pública en colaboración con Puebla TV y el CONCITEP, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Como ustedes saben muy bien, normalmente tocamos temas relacionados con la tecnología espacial, la exploración del cosmos, y hoy tenemos como invitado a un arqueólogo. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que hacer un arqueólogo en nuestro programa Puebla en el Cosmos? Y lo vamos a descubrir. Tenemos a un poblano que trabaja aquí enfrente del Planetario de Puebla, en el INAH, Eduardo Merlo Juárez, que estudió su carrera de arqueología en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí. ¿En dónde estudiaste, Eduardo? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Magnífica escuela. Y este lugar donde trabajas ahora es una delegación. Es la Delegación Puebla. La Delegación Puebla. De este instituto. Eduardo, tú como poblano, desde luego te has especializado en estudiar todo lo relacionado con la región cercana a no solo la capital, sino cercana todo el estado, al estado, todo el ¿no? estado de Puebla. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó por estudiar arqueología? Accidentalmente, a mí me encantaba la historia, entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, me inscribí y una vez inscrito me dijeron no hay historia, solo antropología, la historia está en la UNAM, ya estaba inscrito y descubrí la maravilla de la antropología y lo extraordinario que es la arqueología. Descubriste un nuevo océano del conocimiento. Totalmente. ¿Verdad? Porque realmente cuando vamos nosotros a la escuela y nos enseñan algo sobre historia antes de que llegase Hernán Cortés, pues nos dicen que los aztecas y que los mayas, pero un poquito, y no entendemos realmente la evolución y la riqueza de esas culturas que existían aquí, que además eran millones de habitantes. Eran millones de habitantes. Era un lugar sumamente poblado, sí. Y no solamente la región que conocemos de lo que hoy es la República Mexicana, sí, sino todo el continente americano. Se hizo un estudio muy interesante de demografía arqueológica y los resultados fueron extraordinarios. Para el momento en que Hernán Cortés llegó, que es 1519, solo en el altiplano y sus alrededores había entre 15 y 25 millones de habitantes. O sea, prácticamente lo que hay hoy sin el Distrito Federal. Nomás en la parte central. Nomás en la parte central. Sí. Y regresando al tema de por qué tenemos un arqueólogo en este programa, ustedes recordarán que en 1985, cuando tuve yo el privilegio de representar a México en el espacio, llevamos esto. Llevamos amaranto para saber cómo germinaban y cómo crecían precisamente estas plantitas tan importantes históricamente para México. Lamentablemente, durante siglos se fue abandonando el consumo del amaranto y todavía en siglo XX mucha gente no sabía qué era. A veces compraba a alguien su dulce llamado alegría sin saber lo que realmente estaba consumiendo. Se pensaba que era un dulce, que no tenía mucho valor nutritivo, era sabroso, qué bueno, como si te comieras un chocolate, ¿verdad? Sin embargo, gracias a ese viaje espacial de 1985, revivió la importancia de este cereal, que hoy lo vas a encontrar en todo el mundo. Sí. Pero tenemos que regresar a esa época prehispánica para entender por qué el amaranto era tan importante, cómo vivía la gente de esa época y qué sucedió, cuáles son los pros y los contras, ¿verdad? Y desde tu punto de vista, el amaranto era realmente importante para las culturas prehispánicas, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Junto con el maíz y el frijol, eran la base de la alimentación de los pueblos, absolutamente. El amaranto se extendió por toda Mesoamérica. Los lugares a donde no se podía cultivar, pues era llevado por los mercaderes que hacían muy buen negocio en el transporte de esta semilla a todo Mesoamérica, porque la tradición cultural,
Los datos que nos dan las fuentes históricas nos hablan que se consumía hasta los límites sur de Mesoamérica, que es Nicaragua. Entre Nicaragua y Costa Rica ahí está el límite cultural de la gran área que es Mesoamérica y de lo que sería la conexión con las grandes culturas del sur. Incluso hay una cosa interesante, Nicaragua, su nombre original es Nican Nahua, hasta aquí los nahuas. Ah, mira qué interesante. Hasta aquí. Más allá ya no hay nahuas, están las culturas de Costa Rica, etcétera, ¿no? Sí. Y hasta allá llega, es decir, y por el norte, bueno, pues debió Pero oye, Eduardo, Nicaragua está lejísimos. Está lejísimos. Es increíble cómo se desplazaban, ¿verdad? Y cómo Sí. iban conquistando tierras. Sí. Y eso era realmente un imperio. Era un imperio, Sí. era un imperio. Hay una tradición, es decir, un relato de aproximadamente el siglo 8-9 de nuestra era, en que un grupo de príncipes, de nobles cholultecas, por conflictos locales, emigra y se va al sur. En la lengua náhuatl, que es la que se hablaba en el centro de México, noble, gente de valía, se le dice pipiltin, pili en singular y pipiltin en plural. Así que estos pipiltin se van hasta el sur y de pronto en el sur encontramos en El Salvador una cultura que se llama de los pipiles. En Centroamérica. Pues son los cholultecas que se fueron hasta allá. Uh-huh. Eso quiere decir que con ellos no se fueron solamente solos, sino llevaron sirvientes, llevaron impedimenta y entre esto va amaranto y van muchísimas otras cosas. Oye, qué interesante. Y entonces, recuerden que estamos hablando de una época en que todavía no llegaba Hernán Cortés, ni los frailes con su misión para evangelizar a los habitantes de esta región. Y después de un corte, Eduardo nos va a platicar cómo vivían esas personas en esta región, los centros ceremoniales y qué papel jugaba el amaranto precisamente en todo esto. Regresamos en unos momentos.